¿Alguna vez te preguntaste si los pecados tienen grados? ¿Y cómo Dios mide el grado de estos pecados? Hoy aquí traemos las respuestas a esas preguntas. Imagina, el fin de los tiempos ha llegado. Tú estás frente al trono del Creador. Es el juicio final. Todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, incluso lo que has pensado, está siendo expuesto. Pero entonces, una pregunta atraviesa tu mente como un relámpago. ¿Todos los pecados pesan igual? Si alguna vez has creído que mentir a tu jefe para salir temprano del trabajo es lo mismo que asesinar a una persona, quizás este vídeo cambie tu forma de ver el pecado para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede hacerte ver la justicia divina de una manera que jamás imaginaste. ¿Un pecado es un pecado, o no? Pero para entender el pecado primero tenemos que entender las leyes que rigen los pecados. Entonces un fariseo lanza una pregunta. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Es una trampa, una prueba. Pero la respuesta de Jesús lo cambia todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 36-39. No habló de robo, no mencionó el asesinato, ni siquiera el adulterio. Habló de amor. ¿Por qué? Porque detrás de cada pecado, detrás de cada error, hay un corazón que ha dejado de amar. Imagina que hoy estás en un juicio. No el juicio divino, sino un juicio aquí en la tierra. Dos personas diferentes frente al juez. Una robó una manzana. Otra, cometió asesinato. El juez se inclina hacia adelante, entrelaza los dedos. Para el ladrón de la manzana, una multa. Para el asesino, cadena perpetua. ¿Lógico? No. ¿O acaso deberían recibir el mismo castigo? Ahora, llevemos esta lógica al reino de Dios. Jesús dijo, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene, punto. Juan 7:11. Espera, ¿mayor pecado? ¿Entonces significa que hay pecados que pesan más que otros? Entonces, ¿cómo mide Dios la gravedad del pecado? Para entender cómo Dios mide el pecado, viajemos al pasado, al antiguo Israel. En la ley de Moisés, no todos los pecados eran castigados igual. Algunos requerían sacrificios de animales pequeños, otros de corderos sin mancha, y otros, la pena de muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 6:20. Pero aquí está lo impactante, en el Nuevo Testamento, Jesús revela que el pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que pensamos y sentimos. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5:28. El que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, Mateo 5:22. Entonces, ¿es igual desear en el corazón que cometer el acto? ¿Es igual odiar que asesinar? La respuesta puede desafiar todo lo que creía sobre el pecado. Si el pecado es como una balanza, entonces hay algo que cambia todo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Pagáis el diezmo de la menta y el eneldo, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 11:23. Jesús expuso algo escalofriante, no es solo el pecado lo que importa, sino la intención detrás de él. Porque no es lo mismo pecar por debilidad, que pecar con premeditación y orgullo. Existen pecados tan oscuros, que Dios los trata con una severidad diferente. Pensemos en Sodoma y Gomorra. No fueron solo destruidas, fueron arrasadas por fuego y azufre enviados desde el cielo. Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura. Génesis 19, 24-25. Y no olvidemos a la esposa de Lot, quien, con solo mirar atrás, desafió la orden divina y quedó convertida en estatua de sal. ¿Dios castiga igual todas las transgresiones? Jesús mismo advirtió que algunos pecados son peores que otros. Escucha esto con atención. Por tanto, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Juan 7:11.
¿Cuál es el peor pecado de todos? La respuesta es aterradora. Entre todos los pecados, hay uno que es el peor de todos. Uno tan temido, que ni el cielo ni la tierra pueden soportarlo. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12 y 31. Jesús sanaba enfermos, liberaba cautivos, hacía milagros, y sin embargo, los fariseos lo acusaban de hacer todo eso con el poder de Satanás. Ese fue el pecado imperdonable. No una mentira. No un robo. No un asesinato. De todos los pecados, hay uno que Dios no perdona. Uno que sella el destino de quien lo comete, para siempre. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3 y 29. Pero, espera. ¿Acaso Dios no es misericordioso? ¿No nos perdona cuando nos arrepentimos? La respuesta es impactante. El pecado imperdonable no es sobre un acto, sino sobre una decisión. Una decisión que cierra la puerta de la salvación para siempre. Imagínalo. Una puerta que se cierra. Una sentencia eterna. No hay segundas oportunidades. No hay vuelta atrás. El peor pecado de todos no es el asesinato. No es la traición. No es la inmoralidad. Es algo mucho más profundo y aterrador. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3 y 29. Pero, ¿qué significa realmente esta advertencia? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ahí está. El acto que desató la sentencia más escalofriante de Jesús. No fue un robo, no fue una mentira, fue atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo. De cierto os digo, todo pecado será perdonado a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Mateo 12 y 31. Pero, ¿por qué este pecado es imperdonable? ¿No es Dios misericordioso? ¿No podemos arrepentirnos de todo? El pecado contra el Espíritu Santo no es un error casual. No es una palabra imprudente. Es un rechazo consciente y absoluto de la verdad que viene directamente de Dios. Cuando Jesús sanó, liberó y predicó, lo hacía con el poder del Espíritu Santo. No era magia, no era un truco, era el poder divino manifestado ante los ojos de todos. Este hombre no es de Dios. Lo que hace, lo hace por Satanás. Este es el pecado más grave. No solo rechazar la obra de Dios, sino llamarla maldad. Negar lo que Él ha hecho en el mundo, incluso cuando es tan claro como el sol. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo final. Un endurecimiento del corazón que se niega a reconocer la verdad de Dios, incluso cuando está frente a ti. ¿Por qué es tan grave? Porque en el momento en que una persona llega a ese punto, ya no hay arrepentimiento posible. El corazón se ha cerrado tan firmemente que la gracia de Dios ya no puede penetrar. Aunque la blasfemia contra el Espíritu Santo parece una barrera insuperable, hay algo crucial que debemos entender. La misericordia de Dios no tiene límites, pero también depende de la disposición del corazón. El pecado es grave. Sí. Algunos pecados son más severos que otros, pero la verdad es que siempre hay una salida para quien genuinamente busca el perdón. Siempre hay esperanza, pero solo cuando el corazón está dispuesto a humillarse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. La clave está en la humillación del corazón. Reconocer que no somos perfectos, que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios. En la cruz, Jesús pagó el precio por todos los pecados. Y aunque algunos pecados tengan un peso más grande que otros, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados, sin importar su gravedad. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 y 12.
La blasfemia contra el Espíritu Santo solo puede ocurrir cuando alguien elige conscientemente rechazar la obra de Dios. Pero mientras haya vida, mientras haya respiración, hay oportunidad para el arrepentimiento. El pecado no tiene que definirnos. El arrepentimiento sincero y la fe en Cristo pueden restaurar todo. Aún para el que se siente perdido, hay esperanza. Aún para el que ha caído en lo más profundo, el perdón es posible. Entonces, ¿cómo podemos evitar el pecado más grave? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro corazón nunca llegue a rechazar la obra del Espíritu Santo? La respuesta está en algo tan simple, pero tan profundo: mantener nuestro corazón humilde, dispuesto, y siempre abierto a la voz de Dios. Porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo: habitaré en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para restaurar el espíritu de los humildes, y para restaurar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. Para evitar caer en el pecado de la blasfemia, necesitamos un corazón sensible a la corrección del Espíritu Santo. Necesitamos estar dispuestos a reconocer cuando estamos equivocados, cuando necesitamos cambiar. La oración constante y sincera es vital. Al mantenernos conectados con Dios a través de la oración, podemos fortalecer nuestra relación con Él, asegurándonos de que nuestro corazón nunca se endurezca. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5 y 17. También, debemos proteger nuestro corazón de la arrogancia y el orgullo. El corazón soberbio es el que cierra las puertas a la obra del Espíritu Santo. La humildad es clave, porque Dios se revela a los humildes, no a los que creen que ya lo saben todo. Vivamos en amor, en generosidad, en servicio a los demás. El pecado de la blasfemia no puede prosperar en un corazón lleno de compasión, de gratitud, de deseo de hacer el bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Si llenamos nuestra vida con la presencia de Dios, si buscamos su guía a diario, si nos arrepentimos de corazón cuando fallamos, nuestro espíritu se mantendrá en sintonía con el Espíritu Santo. Y nunca tendremos que temer caer en el pecado que no tiene perdón. Pero, ¿qué pasa cuando ya hemos caído? Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado gravemente, ya sea por ignorancia, debilidad o incluso rebelión consciente. Quizás has pecado, tal vez te has desviado, y ahora estás enfrentando la desesperación, la duda, el peso de la culpa. ¿Qué haces cuando sabes que has fallado, cuando sientes que has tocado fondo? Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como blanca lana. Isaías 1 y 18. No importa cuán profundo haya sido tu pecado. No importa cuán lejos hayas caído. Hay un camino de vuelta, y ese camino tiene un nombre: arrepentimiento. La cruz de Cristo no es solo un símbolo de perdón, es el medio por el cual somos limpiados. No importa cuán grandes sean nuestros pecados, el sacrificio de Jesús fue suficiente para cubrirlos todos. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. El primer paso para restaurar nuestra relación con Dios es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él de todo corazón, y pedir perdón. Es a través de este acto de humildad que encontramos la gracia divina. No hay pecado demasiado grande para que Dios no lo perdone. El arrepentimiento genuino limpia nuestro corazón, restaura nuestra alma, y nos devuelve a la gracia de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 8-9. Y, si te caes, levántate. Porque en Cristo siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay redención, y siempre hay esperanza.
Ahora que hemos hablado sobre el arrepentimiento y la redención, surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la fe? ¿Cómo evitar caer nuevamente en el pecado y asegurarnos de no alejarnos del camino de Dios? La clave está en la perseverancia. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es el camino que conduce a la vida eterna. Y para permanecer en ese camino, debemos armarnos con la palabra de Dios. El segundo paso es comunión. No estamos destinados a caminar solos. La Iglesia, los hermanos en Cristo, la comunidad de fe, son parte fundamental del proceso de perseverar en la fe. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 24-25. El siguiente paso es educación continua. No solo debemos orar y leer las Escrituras, sino también enseñar a otros, especialmente a las futuras generaciones, la importancia de mantenerse firmes en la fe. Cada vez que nos fortalecemos a través de la oración, la palabra y la comunión, nuestras raíces se hacen más profundas. La fe se convierte en una fuerza imparable, que no se quiebra ante las tormentas de la vida. Porque si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Juan 15, 7. Y por último, perseverancia en la lucha diaria. No importa cuán difícil sea el camino. La vida cristiana requiere de una lucha constante, una disciplina que nos mantiene firmes. Pero recuerda, no luchamos solos. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6 y 10. La perseverancia en la fe no es solo resistir el mal, sino avanzar hacia la victoria. A través de la oración, la palabra, la comunidad y la perseverancia, podemos mantenernos firmes y seguir el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Hoy hemos hablado del pecado, de su gravedad, de sus diferentes grados, y de la esperanza inquebrantable que tenemos en Cristo. Pero al final de este viaje, hay una reflexión más profunda que debemos abrazar. Cada uno de nosotros, en algún momento, se ha encontrado en un cruce de caminos. Hemos pecado. Hemos fallado. Hemos sido heridos. Pero lo que define nuestro destino no es el pecado en sí, sino lo que decidimos hacer después. ¿Nos quedamos atrapados en la oscuridad de la culpa, o nos levantamos y caminamos hacia la luz de la redención? El pecado tiene grados, pero la gracia de Dios es infinita. Aunque tus fallos sean grandes, el sacrificio de Cristo en la cruz es aún más grande. La historia de cada uno de nosotros no termina en el pecado. La historia de cada uno de nosotros puede ser reescrita por la sangre de Jesús, si nos arrepentimos y nos acercamos a Él con un corazón humilde. No importa cuán oscuro se vea el camino. No importa cuántas veces hayas caído. El amor de Dios no conoce límites. Y si hay algo que hemos aprendido hoy, es que siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una salida. El que confiesa y deja su pecado alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios. No importa el pecado que hayas cometido, no importa cuán grande o pequeño te parezca, siempre puedes volver. El arrepentimiento no es solo una forma de liberación, es una forma de renovación. Y al renovar nuestro corazón, nos acercamos más al propósito divino que Dios tiene para nosotros. Hoy te invito, no solo a reflexionar sobre el pecado, sino a tomar una decisión. A dar un paso hacia la luz. A aceptar el perdón, la gracia y el amor de Dios. El pecado tiene grados, pero la misericordia de Dios es más grande que todos los grados de pecado que podamos imaginar. La cruz te espera. La gracia te llama. Y el amor de Dios te abraza. No hay pecado que sea demasiado grande para ser perdonado. Solo tienes que dar ese primer paso hacia Él. Porque en Cristo, siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay esperanza. Si te gustó el vídeo, deja tu me gusta, déjanos tu comentario y suscríbete para poder explorar más con enseñanzas en Verbo, Biblia y Vida. Nos vemos en el próximo vídeo.